Hechos 24. El juicio de Pablo ante Félix. A. Las acusaciones en contra de Pablo. 1. Los judíos preparan su caso contra Pablo. 5 días después, descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. 5 días después, el liderazgo judío, el sumo sacerdote Ananías y los ancianos, trajeron a un hombre llamado Tértulo, un abogado hábil, para que presentara el caso. B. Y comparecieron ante el gobernador contra Pablo, la presencia de los tres, Ananías, los ancianos, y un abogado experto. En la corte de Félix nos recuerda lo serio que era el liderazgo judío para conseguir una condena contra Pablo. 2 a 4, Tértulo introduce su acusación contra Pablo con adulación hacia Félix. Y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle, diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz, y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Oh excelentísimo Félix, Antonio Félix comenzó su vida como esclavo. Su hermano Palas era amigo del emperador Claudio. A través de dicha influencia, él subió de estatus, primero como niño obteniendo la libertad, y después a través de intriga él fue el primer exesclavo que se convirtió en gobernador de una provincia romana. Pero su mentalidad de esclavo se quedó con él. Tácito, el historiador romano, describió a Félix como un maestro de la crueldad y la lujuria quien ejercía los poderes de un rey con el espíritu de un esclavo. Historiae 5.9, citada en Longenecker. 2. La ilustración dada por Tácito acerca de la vida pública y privada de Félix no es muy bonita. Operando dentro de las influencias de su infame hermano, Palas, un favorito del emperador Claudio, él se entregó al libertinaje y los excesos, pensando que él podía hacer cualquier acto de maldad con impunidad. Tácito, Annals 12.54. Williams. B. Como debido a ti gozamos de gran paz, y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia. Estas eran mentiras presentadas como adulación. Félix no trajo paz o prosperidad a sus gobernados. En realidad el Félix había aplacado varias rebeliones con una brutalidad tan bárbara que se ganó el horror, no el agradecimiento, de la población judía. Stad, en particular, ordenó una masacre de miles de judíos en Cesarea, además de muchas casas judías saqueadas por soldados romanos. 2. La adulación es un pecado frecuentemente descuidado, del que la Biblia habla más a menudo de lo que uno piensa. Romanos 16:18 nos habla de quienes no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Judas 1:16 habla de aquellos cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. 3. En 4 diferentes ocasiones, el libro de Proverbios conecta la adulación con el pecado de inmoralidad sexual. Muchos han sido seducidos a la inmoralidad a través de simple adulación. 4. Proverbios 20:19 dice: el que anda en chismes descubre el secreto, no te entremetas, pues, con el suelto de lengua. Esto significa que no debemos convertir a los aduladores en nuestros amigos cercanos. Salmo 78 horas y 36 minutos dice que incluso podemos adular a Dios, pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían. Cuando tú le das a Dios alabanza sin sinceridad, es adulación y Dios no la quiere. Supongo que incluso Félix fue lo suficientemente astuto como para haber escuchado de forma desinteresada. Debió haber pensado: ¿qué buscan estos líderes judíos que tuvieron que venir desde Cesarea y adularme de esta manera? 3, 5 a 6, los acusadores de Pablo expresan sus cargos específicos. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga, y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo, y prendiéndole, quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga. Los cargos contra Pablo eran esencialmente que era políticamente peligroso, una plaga.
y cabecilla de la secta de los nazarenos, y que había profanado el templo. Y la antigua Judea estaba llena de pretendidos mesías y revolucionarios contra Roma. Tértulo quería poner a Pablo en el mismo grupo con este tipo de terroristas. B. Cabecilla de la secta de los nazarenos. Al referirse a Pablo como nazareno tenía la intención de asociarlo con un lugar generalmente despreciado y humilde. Era un término de desprecio usado para los seguidores de Jesús. Nazaret tenía una mala reputación como ciudad, Juan 1:46. C. Entre todos los judíos por todo el mundo. Aquí, Tértulo hizo un cumplido inintencionado mientras describía el alcance de la obra de Pablo en el Imperio Romano. D. Intentó también profanar el templo. Este fue el único cargo específico contra Pablo, pero Tértulo no dio evidencia de este cargo porque no había evidencia. Este fue un cargo fabricado a base de rumores, Hechos 21, 26-29. Y Pablo no tenía nada que temer de la verdad, pero sabía que la verdad no siempre gana en una corte de justicia. 2. Significativamente, el mismo hombre que encontró fácil el adular, también encontró fácil acusar sin evidencia. Los dos casi siempre van juntos. La persona que adula hoy probablemente mañana acuse sin evidencia. 4. 7-9. Tértulo concluye su acusación contra Pablo. Pero interviniendo el tribuno Licias, con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Los judíos también confirmaban, diciendo ser así todo. Pero interviniendo el tribuno Licias, con gran violencia le quitó de nuestras manos. El comandante romano Licias, quien rescató a Pablo, fue puesto en una mala imagen. Claramente, los acusadores de Pablo lamentaron que el caso haya llegado tan lejos, habiendo preferido resolverlo con justicia de la multitud furiosa. B. Tú mismo, pues, al juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Tértulo ni siquiera pretendió ofrecer evidencia externa de los cargos. Su única esperanza era que Pablo se inculpara él mismo bajo la examinación de Félix. Y su discurso se ha considerado débil, pobre e imperfecto. Sin embargo, quizás, pocos, con tan mala causa, podrían haberlo hecho mejor. Clarke. C. Los judíos también confirmaban, diciendo ser así todo, los otros acusadores judíos presentes. El sumo sacerdote y los ancianos estaban de acuerdo con los cargos, pero tampoco ofrecieron evidencia. D. La defensa de Pablo. 1. 10-13. Pablo expone la debilidad del caso en su contra. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad, ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Con buen ánimo haré mi defensa. Pablo estaba feliz por hacer su defensa, sabiendo que los hechos de su caso estaban a su favor, y notablemente, Pablo no usó adulación al referirse a Félix. B. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan, a pesar de que pasado más de 12 días, y se podía hallar fácilmente a muchos testigos, los acusadores de Pablo no presentaron testigos para probar que en realidad estuvo en el templo disputando o amotinando a la multitud. Simplemente no había pruebas de sus acusaciones. 2. 14-21. Pablo explica su ministerio y por qué fue arrestado. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasados algunos años, vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Estaba en ello, cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos debieran comparecer ante ti y acusarme, si contra mí tienen algo. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha,
cuando comparecía ante el concilio, a no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz: acerca de la resurrección de los muertos soy juzgado hoy por vosotros. Según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres. Pablo puso en claro que él no había abandonado al Dios de mis padres o la ley y los profetas. En lugar, actuó en cumplimiento de ambos. Y Tértulo llamó al cristianismo la secta de los nazarenos. Hechos 24:5, Pablo lo llamó el camino. B. Que ha de haber resurrección de los muertos. Esto era creído por muchos o la mayoría de los judíos más devotos del tiempo de Pablo, aunque no por los saduceos. Hechos 23:8. La creencia de Pablo de que habrá una resurrección estaba conectada a su confianza específica en la resurrección de Jesús. 1 Corintios 15. C. Así de justos como de injustos, Pablo claramente creía en una resurrección tanto de justos como de injustos. La idea del sueño del alma o la aniquilación de los injustos no es precisa de acuerdo con la enseñanza del Nuevo Testamento. Vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Esto se refiere a la recolección que hizo Pablo entre las iglesias gentiles del oeste por los cristianos en Judea. Gálatas 2:10, Romanos 15:26, en 2 Corintios 8-9. Ellos debieran comparecer ante ti y acusarme, si contra mí tienen algo. En esto, Pablo le recordó a Félix que no había testimonio de testigos oculares para probar los cargos de sus acusadores. Y este fue un punto fuerte en su defensa. La gente que lo había acusado en primera instancia, afirmando ser testigos oculares de su presunto sacrilegio, no se habían tomado la molestia de estar presentes. Bruce, porque Pablo estaba en lo correcto, él constantemente pedía evidencias en el caso, cosa que sus acusadores evitaban. 2. Los cristianos no deberían ser tímidos o avergonzados acerca de la verdad o de la evidencia. Si realmente estamos siguiendo a Dios, la verdad y la evidencia son nuestros amigos, no nuestros acusadores. C. La decisión de Félix en el caso. 1. 22-23. Félix evita hacer una decisión legal. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó, diciendo: cuando descendiere el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad, y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Cuando descendiere el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Félix evitó tomar una decisión con la excusa de esperar más evidencia a través del comandante Lisias. Sin embargo, Félix claramente tenía suficiente evidencia para tomar una decisión a favor de Pablo, estando bien informado de este camino. B. Le concediese alguna libertad. Sin embargo, sabiendo de la inocencia de Pablo, le concedió una libertad generosa incluso mientras estaba bajo custodia. Y Félix intentó estar en un punto medio. Sabía que Pablo era inocente, pero no quería identificarse con el evangelio de Pablo y los cristianos. Así que no tomó ninguna decisión y mantuvo a Pablo en custodia. 2. 24-25. Félix evita hacer una decisión espiritual. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila su mujer, que era judía, llamó a Pablo, y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó, y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Viniendo Félix con Drusila su mujer, que era judía, llamó a Pablo, y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Félix quería que su esposa escuchara el testimonio de Pablo, ya sea por curiosidad o para que ella pudiera aconsejarle. Después de todo, él afirmó no tener suficiente evidencia para una decisión. B. Con Drusila su mujer. Esta mujer era la hermana de Herodes Agripa II y Berenice mencionada en Hechos 25. Drusila era hermosa, ambiciosa y tenía como 20 años de edad hasta este punto. Félix la sedujo de su esposo y la convirtió en su tercera esposa. Y la moral relajada de Félix y Drusila ayuda a explicar los temas sobre los cuales Pablo les habló. Stat. C. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, estos fueron los 3 puntos que Pablo usó cuando habló con Félix y Drusila.
Estos son 3 puntos de los que muchos predicadores modernos evitarían hablar, especialmente al hablar con una figura de alta posición como Félix. Y no sabemos con exactitud cómo Pablo desarrolló estos 3 puntos, pero podemos especular algo así. La justicia que es nuestra en Cristo Jesús. La necesidad de una ética cristiana, dominio propio, que evidentemente hacía falta en la vida de Félix y Drusila. Responsabilidad eterna ante Dios, juicio venidero. 2. Admiramos la valiente predicación de Pablo, dirigida directamente a los problemas de la vida de Félix. No podemos encontrar algunos que piensan que el mayor objetivo del ministro es atraer a multitudes y después complacerlos. Oh Dios mío, cuán solemnemente deberíamos de lamentar por nuestro pecado, si sentimos que hemos sido culpables de esto. ¿Qué hay en haber complacido a hombres? ¿Hay algo en eso que puede hacer que nuestra cabeza repose en la almohada de nuestra muerte? ¿Hay algo que pueda darnos valor en el día del juicio cuando comparezcamos ante tu tribunal, oh juez de vivos y muertos? No, mis hermanos, siempre debemos tomar nuestros textos para poder llevar a nuestros oyentes con todas nuestras fuerzas. Spurgeon. 3. Pero algunos hombres dirán, Señor, los ministros no deberían ser personales. Los ministros deben ser personales, y hasta que lo sean ellos nunca serán fieles a su maestro. Pero ahora nosotros, pobres hijos de donadies, tenemos que ponernos de pie y hablar de generalidades. Pero tememos el apuntarles y decirles sus pecados personalmente. Pero bendito sea Dios, que me ha liberado de ese temor hace mucho tiempo. No existe un hombre que camine en la superficie de esta tierra a quien no me atreva a reprender. Spurgeon. De Félix se espantó. El escuchar este mensaje espantó a Félix. Al saber algo de su vida, al menos podemos decir que probablemente lo entendió. El Evangelio debe hacer que aquellos que intentan rechazar a Jesús tengan miedo. Ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Sin embargo, Félix no estaba dispuesto a declarar su decisión en contra de Jesús. En lugar de eso, rechazó a Jesús bajo el pretexto de retrasar su decisión. Y muchos responden al Evangelio de esta manera, expresan su rechazo a través de retraso, al retrasar su decisión de comprometerse con Jesucristo, pero es rechazo no obstante. La Biblia nos dice que vayamos hoy a Jesús en arrepentimiento y fe. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. 2 Corintios 6:2. 2. Es tonto confiar en una oportunidad conveniente para arrepentirse y creer. Tú dices, en otra ocasión. ¿Cómo sabes que volverás a sentir lo que sientes ahora? Esta mañana, quizás una voz dice en tu corazón, prepárate para encontrarte con tu Dios. Mañana esa voz será callada. Las alegrías de la pista de baile y el teatro apagarán esa voz que te advierte ahora, y quizás nunca la escuches de nuevo. Todos los hombres tienen sus advertencias, y cada hombre que muere ha tenido una última advertencia. Quizás esta sea tu última advertencia. Spurgeon. 3. Dios hoy está jalando las riendas firmemente para alejarte de tu lujuria. Quizás, si hoy tú desprecias el freno, y te apresuras locamente, Él va a echar las riendas sobre tu espalda diciendo, déjelo solo, y entonces es un recorrido oscuro entre la tierra y el infierno, y lo correrás en una loca confusión, no pensando en un infierno hasta que te encuentres más allá de la advertencia, del arrepentimiento, de la fe, de la esperanza. Spurgeon. 4. Las afirmaciones de Jesús nunca son oportunas para nosotros. Si insistimos en esperar una oportunidad conveniente, esperaremos por una eternidad gastada en separación agonizante de Dios. 3. 26 a 27, se revela el motivo del corazón de Félix, la codicia. Esperaba también con esto, que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Esperaba también con esto, que Pablo le diera dinero para que le soltase. Aunque Félix se reunía muchas veces con Pablo, no lo buscaba honestamente. Él esperaba ser sobornado. Al cabo de 2 años,
bajo la ley romana, el tipo de custodia bajo la cual estaba Pablo solo podía durar 2 años. Félix mostró que estaba dispuesto a quebrar la ley romana al custodiar a Pablo por más de 2 años. Félix dejó preso a Pablo. Félix se rehusó a soltar a Pablo, aunque sabía que era inocente. Él hizo esto por la misma razón que Pilato condenó a Jesús a sabiendas de su inocencia. Ambos actuaron por pura ventaja política, queriendo Félix congraciarse con los judíos. Y, en cierto modo, las personas como Félix y Pilato son las más culpables de aquellas que rechazan a Jesucristo. Ellos saben lo que es correcto, pero se rehúsan a hacerlo por puro temor a los hombres. Tienen una falta de valor eternamente fatal. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl